Semana número 15 corresponde a los temas de cono y esfera. Entonces veamos algunas construcciones en forma de cono y en forma esférica. Por ejemplo, aquí nosotros estamos mostrando este edificio de cristal que está ubicado en Tailandia. Y también observamos este otro edificio que viene a ser la Catedral Basílica Menor Nuestra Señora de la Gloria, que está ubicado en Brasil, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, estos edificios, ¿qué forma tienen? La de un cono. Aquí también observamos otro edificio y viene a ser el edificio ecológico que está ubicado en Dubái. Y también es de forma esférica, pero esférica entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí en la parte superior ustedes pueden observar una abertura. Aquí en la parte inferior también se puede observar otra abertura. Entonces, si nosotros trabajamos como superficie, no vendría a ser la de una esfera, tendría que ser la de una zona esférica. Y si lo queremos trabajar como volumen, sería el segmento esférico de dos bases. Eso es lo que vamos a explicar justamente la diferencia de cada uno de ellos y cómo se forma en nuestra esfera este tipo de superficies y el tipo de sólidos. También aquí justamente estamos observando un museo ubicado en Japón. Entonces nos dicen que claramente, además de ver claramente las estrellas y planetas, se puede apreciar las auroras polares, ¿no? Justamente todas estas líneas nos representan las auroras polares, a eso se refiere. Y aquí justamente se observa, ¿no? Cómo son esas auroras polares. ¿Ah? Entonces vendrían a ser algunos ejemplos de los sólidos que vamos a ver el día de hoy. Entonces empezamos con el primer sólido que viene a ser el cono de revolución. El cono de revolución es el sólido generado por una región triangular rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus catetos. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro triángulo rectángulo AOV. Vamos a mantener fijo este cateto OV y hacemos girar 360 grados. Entonces, cuando ese triángulo, toda esa región triangular, empieza a girar 360 grados a través de ese cateto, lo que se va a generar viene a ser este sólido llamado cono circular recto, porque la base es un círculo y recto porque la altura cae en el centro de esa base. Pero a ese tipo de cono circular recto también se le conoce como cono de revolución, porque se puede obtener por el giro de 360 grados de esa región triangular rectangular. Y ya tenemos nuestro sólido formado, donde la base es un círculo de centro O, diámetro AB. Este punto O es el punto medio de nuestro diámetro AB y este punto superior es el vértice V. Los elementos para ese cono de revolución viene a ser el vértice, el punto superior nos representa el vértice del cono y lo estamos denotando con la letra V. Luego tenemos a las generatrices, tenemos nuestra primera generatriz VA, luego la segunda generatriz VB. Y el radio de la base circular es el segmento OA. La altura siempre es un segmento perpendicular trazado desde el vértice hacia el centro de la base superior, que es el punto O nada más. Entonces, este punto nos representa centro de nuestra base circular y colocamos que la generatriz es de longitud G. Entonces colocamos que el radio de nuestra base circular sea R minúscula. Entonces este segmento OB también es R minúscula. Y colocamos que la altura va a ser de longitud H. Entonces, para este cono de revolución, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser igual al semiperímetro de la base circular, que es pi por el radio por la generatriz.
El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más el área de nuestra base circular. Entonces, reemplazando, factorizamos el producto de pi por el radio y nos va a quedar como pi por el radio por la suma de la generatriz más el radio. El volumen. Todo sólido que tiene vértice, siempre el volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base circular. La base es un círculo de radio r, por lo tanto será 1/3 de pi por el radio al cuadrado multiplicado por nuestra altura. Sería el volumen del cono de revolución. Y pasamos a ver qué es un cono equilátero. Un cono es equilátero si la generatriz es congruente con el diámetro de la base circular. Entonces, como el diámetro de esa base circular es igual a 2r, la generatriz también va a resultar igual a 2r. ¿Pueden tomar la captura? Y pasamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Entonces, aquí nosotros estamos mostrando nuestro cono circular recto de vértice V y la base es un círculo de centro O, diámetro AB. Entonces, para ese cono de revolución, que también es llamado cono circular recto, vamos a colocar que la generatriz sea de longitud G. Luego colocamos que la altura sea de longitud h y el radio de la base circular viene a ser r minúscula. Perdón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros abrimos a este conito de revolución por una de las generatrices, o sea, tenemos ese sólido y por una de las generatrices nosotros vamos a hacer un corte. Cuando nosotros hacemos el corte por una de las generatrices, se abre y lo que se obtiene viene a ser este sector circular, donde el vértice del cono pasa a ser el centro del sector circular y además el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Entonces aquí se observa nuestro cono circular recto, abrimos y necesariamente se obtiene este sector circular, donde el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Entonces, una vez más, hacemos el corte por una de las generatrices, abrimos y todo lo que está alrededor de ese cono, que es la superficie lateral, en realidad viene a ser este sector circular, donde el vértice del cono, que es V, pasa a ser el centro de nuestro sector circular. Entonces diremos que el desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular. Por lo tanto, como se trata de un sector circular, va a tener un cierto ángulo. Vamos a colocar que ese ángulo justamente sea de medida alfa y colocamos que el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple necesariamente que el área lateral del cono, es lo que está alrededor de ese sólido, es igual al área del sector circular. Entonces podemos reemplazando el área lateral del cono, a que es igual al producto del semiperímetro de la base circular, que viene a ser pi por el radio por la generatriz, que viene a ser G. Eso es igual al área del sector circular. El sector circular, su área es como el área del círculo, que es pi por el radio. En este caso, el radio viene a ser la generatriz al cuadrado multiplicado, como solamente es una parte de nuestro círculo y esa parte, esa porción, depende del ángulo alfa,
Por ese motivo multiplicamos por alfa sobre 360 grados. Entonces, en esa igualdad se cancela. ¿Quién se va a cancelar? Entonces colocamos aquí, se cancela necesariamente pi, con pi se cancela una generatriz con una generatriz y podemos despejar nuestro ángulo alfa. Ese ángulo alfa va a ser igual a 360 grados por el radio de la base circular sobre la generatriz. Vendría a ser el ángulo de desarrollo de la superficie lateral del cono circular recto. ¿Tomaron la captura? Ok. Y pasamos a ver la parte de semejanza de conos. El cono circular recto es seccionado con un plano paralelo a su base. Entonces, aquí nosotros observamos a nuestro cono de revolución, ¿no? Entonces, tenemos nuestro conito de revolución de vértice V y la base es un círculo de diámetro AC. Entonces, a este conito de revolución, nosotros le vamos a trazar un plano sólido, pero además es paralelo a la base que contiene a este círculo de diámetro AB, ¿no? Que en este caso viene a ser el plano formado por esos 3 puntos ACB. Entonces, al trazar la altura para el cono de revolución, esa altura necesariamente pasa por esta base circular. Recordemos lo que mencionamos en la parte de prisma, en la parte de pirámide. Cuando nosotros trazamos un plano secante al sólido, con la condición que es paralelo a la base, el corte siempre es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, aquí el corte es de forma triangular. Si la base es de forma pentagonal, el corte también es un polígono de 5 lados. En este caso, como la base inferior, la base de amarillo, es un círculo, necesariamente el corte también resultó siendo un círculo de diámetro MN. Entonces, cuando trazamos la altura para nuestro cono de revolución, entonces trazamos la altura, cae en el centro de esa base circular. Pero como estos dos planos son paralelos, necesariamente debe pasar por el centro de esta base circular de diámetro MN. Entonces, pasa por el punto Q y el ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, ¿qué se cumple? Vamos a colocar que el radio de esta sección sea R minúscula, el radio de nuestra base circular es R mayúscula. Y además colocamos que la altura de nuestro conito superior viene a ser H. La altura de nuestro cono total es H mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Como estos dos planos son paralelos, entonces necesariamente se cumple que este conito superior de vértice V y generatriz VM es semejante al cono total de generatriz VA. Y si los conos son semejantes, vamos a colocar que V1 nos representa el volumen del cono superior y V2 viene a ser el volumen de nuestro cono total.
Entonces diremos, si estos conitos son semejantes, si el conito es semejante al cono total, necesariamente sus volúmenes van a ser proporcionales a los radios de las bases circulares elevado al cubo. Entonces, para este conito, el radio de la base circular es R minúscula. Para el cono total, el radio de la base circular es R mayúscula elevado al Q, así como sus respectivas alturas. Aquí también se cumple que nuestra altura, ¿no? El volumen del cono superior es al volumen del cono total como sus respectivas alturas elevado al cubo. Para el conito, altura h minúscula. Para el cono total, altura h mayúscula. Entonces, vendría a ser con respecto a los volúmenes, pero también se cumple con respecto a las áreas laterales. Entonces diremos que el área lateral del cono superior es al área lateral del cono total como sus respectivas generatrices elevado al cuadrado, como sus respectivos radios de la base elevado al cuadrado, así como sus respectivas alturas elevado al cuadrado. Entonces recuerden, todo lo que es volumen es proporcional a sus elementos homólogos, pero elevado al cubo. Todo lo que es área lateral es también proporcional, pero respecto a sus elementos homólogos elevados al cuadrado. Entonces vendría a ser acerca de semejanza de conos. Y pasamos a ver el tronco de cono de revolución. Entonces, aquí estamos mostrando nuestro tronco de cono. Este tronco de cono, ¿cómo se genera? Se genera por el giro de 360 grados de este trapecio rectángulo. Entonces, el polígono, esa región cuadrangular que está girando, es un trapecio rectángulo. Entonces, este ángulo es 90, este ángulo también es de 90 grados. Cuando a este segmento perpendicular ambas bases se mantiene fijo y empezamos a hacer girar 360 grados, lo que se obtiene es este tronco de cono de revolución. Entonces, tener presente que toda perpendicular al eje de giro, cuando gira 360 grados, lo que obtiene vienen a ser bases circulares. Entonces, aquí ya tenemos nuestro tronco de cono de revolución formado, donde este punto Q es el centro de la base superior de diámetro MN, el punto O es centro de la base inferior de diámetro AB. El segmento que une ambos centros es perpendicular a ambas bases y viene a ser la altura del sólido. Entonces vamos a colocar nosotros que el radio de la base superior es R minúscula y colocamos que la altura es H minúscula y el radio de la base inferior R mayúscula. Entonces para este sólido colocamos que la generatriz es de longitud G y podemos hallar el área lateral. El área lateral de ese tronco de cono es pi por la suma de ambos radios. R minúscula más R mayúscula multiplicado por nuestra generatriz. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que sería el área lateral más ¿quién? Más el área de la base superior más el área de la base inferior. Sería el área total. El volumen va a ser como el volumen de un tronco de pirámide. Resulta igual a pi tercios de la altura multiplicado por el radio de la base superior elevado al cuadrado más el radio de la base inferior elevado al cuadrado más el producto de ambos radios. Vendría a ser el volumen de este tronco de cono.
Tomar la captura. Esfera. Vamos a ver de una vez la teoría acerca de esfera y luego pasamos a ver los ejercicios. ¿Ah? ¿Está bien, no? ¿Hasta aquí todo bien, jóvenes? Esfera. ¿Qué es la esfera? Antes de definir lo que es una esfera, pasamos a ver lo que es superficie esférica. La superficie esférica es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor de un eje que contiene al diámetro. Entonces, aquí dibujamos nuestra semicircunferencia y vamos a unir el punto A con el punto B, que viene a ser el diámetro. Entonces vamos a mantener fijo ese diámetro y hacemos girar 360 grados toda la curva. Aquí lo que estamos observando es la curva AB, que se le conoce como la semicircunferencia de diámetro AB. Entonces, cuando empezamos a hacer girar 360 grados, ¿qué es lo que se va a formar? Lo que empieza a girar es la curva. Entonces, esa curva lo que va a determinar es nuestra superficie esférica. Lo que determina es el cascarón. ¿Ya? Entonces, hay que saber diferenciar lo que es superficie con respecto a lo que se trabaja en la parte de sólidos. Entonces colocamos el centro de esta semicircunferencia, es el punto O, es el punto medio del diámetro AB. Entonces, el segmento OA, radio de esa semicircunferencia, el segmento OB también es radio de la semicircunferencia. Entonces, cuando nosotros hacemos girar 360 grados, lo que se obtiene es esta superficie esférica. Repito, solamente es el cascarón. Entonces nosotros colocamos que el centro de nuestra superficie esférica viene a ser el punto O. Este punto O es el centro de esta circunferencia que se le conoce como la circunferencia máxima. Cuando se dice que en una superficie esférica una circunferencia es máxima, cuando contiene al centro. Entonces colocamos que el radio viene a ser este R mayúscula. De tal manera que como se ha generado una superficie, para esa superficie nosotros hallamos el área. El área va a ser igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado. Vendría a ser acerca de superficie esférica. ¿Y cómo se genera nuestra esfera? La esfera es el sólido generado por una región semicircular cuando gira 360 grados alrededor de un eje que contiene al diámetro. Entonces, aquí nuevamente, lo que estamos observando viene a ser nuestro semicírculo de diámetro AB. Entonces, mantenemos fijo ese diámetro AB y cuando empieza a girar 360 grados, toda esa región lo que va a generar viene a ser nuestra esfera. Entonces, para esta esfera, vamos a ubicar. Primero, para el semicírculo, ubicamos el centro, que es el punto O, radio, R mayúscula, radio,
R mayúscula. Por lo tanto, el centro de ese semicírculo viene a ser el centro de nuestra esfera, que es el punto O. Entonces, el radio va a ser de longitud R mayúscula. Pero lo que se ha formado, lo que se ha generado es un sólido. Ese sólido es compacto, macizo. Para el sólido necesariamente debemos hallar volumen. Entonces, antes de colocar el volumen, vamos a denotar que lo que estamos sombreando, el círculo que contiene al centro de la esfera, se le conoce como el círculo máximo. Y los demás círculos que se obtienen al trazar planos secantes al sólido, nos representan los círculos menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí observamos que se trata de un círculo menor. Entonces, para ese sólido podemos hallar el volumen. El volumen de nuestra esfera es 4/3 de pi por el radio elevado al u. Vendría a ser la propiedad tanto para superficie esférica como para esfera. El casquete esférico. El casquete esférico es la porción de la superficie esférica limitada por un plano secante. Entonces nosotros tenemos aquí nuestra superficie esférica. A esa superficie esférica le vamos a trazar. Primero, ubicamos que este punto O es el centro de nuestra superficie esférica, centro de nuestra circunferencia máxima de radio R mayúscula. Entonces, a toda esa superficie, ahora le trazamos un plano secante. Recordemos que la superficie es el cascarón. Solamente es el cascarón, todo lo que está alrededor. Entonces, cuando se traza el plano secante, el corte necesariamente viene a ser una circunferencia. Entonces, toda la parte superficial de arriba, como superficie, toma el nombre de casquete esférico. Y para ese casquete esférico, su base siempre va a ser una circunferencia y estamos trazando aquí nuestro diámetro de la circunferencia, de tal manera que al trazar el diámetro de nuestra superficie esférica, ese diámetro es perpendicular al diámetro de esa base circular. Entonces, este punto 1 es centro de nuestra circunferencia, del círculo menor, ¿no? Entonces, aquí lo que se observa viene a ser este círculo menor de centro O1. Y colocamos que la altura siempre es medida desde la parte superior, desde este punto superior hacia el plano de esa circunferencia, ¿no? Entonces, este segmento es de longitud h. Y h nos representa la altura del casquete esférico. Entonces, aquí justamente estamos formando, digamos, toda esta parte superior, ¿no? Estamos extrayendo. Entonces, aquí, esta superficie que aparece hacia la derecha es la que aparece aquí en la izquierda. Entonces, la base es una circunferencia de centro O1 y la altura de ese casquete esférico viene a ser h minúscula. Entonces, como es superficie, solamente es superficie, como un gorrito, ¿se dan cuenta? Es como un gorro. Entonces, como se trata de superficie, nosotros hallamos área. Y el área de un casquete esférico es igual a 2pi por el radio de nuestra superficie esférica que contiene a ese casquete, que viene a ser R mayúscula, por la altura del casquete, que es H minúscula. Sería el área del casquete esférico.
Y pasamos a ver segmento esférico de una base. Es el sólido determinado por el casquete esférico y el plano secante a la superficie esférica. Entonces, aquí nosotros observamos justamente nuestro sólido. Recuerden que el segmento esférico de una base es el sólido. Es como que nosotros ahora tenemos a la esfera compacta, esfera maciza. Entonces, a ese sólido compacto que es nuestra esfera, le trazamos un plano secante. El corte, como en el caso de casquete, ya no va a ser una circunferencia, sino resulta siendo un círculo. Entonces, el sólido determinado por este plano, por este círculo con la parte superior, se le conoce como segmento esférico de una base. Entonces trazamos diámetro de ese círculo, o 1 es centro de nuestra base circular. Entonces colocamos que la altura viene a ser de longitud h minúscula. Esa altura es la altura del casquete esférico, pero también viene a ser la altura para el segmento esférico de una base. Entonces, como se trata de un sólido, debemos hallar volumen. Para poder hallar el volumen, necesariamente vamos a colocar que el radio de esa base circular es R minúscula. Entonces, el volumen del segmento esférico de una base es pi sextos por la altura elevado al cubo, más pi medios por el radio de la base circular elevado al cuadrado por la altura. Sería el volumen de ese segmento esférico de una base. ¿Pueden tomar la captura? Y pasamos a ver zona esférica. La zona esférica es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos circunferencias determinadas por dos planos paralelos y secantes a la esfera. Entonces, aquí tenemos nuestra superficie esférica de centro O y radio R mayúscula. Entonces, aquí se observa la circunferencia que contiene a ese centro, se le conoce como circunferencia máxima. Entonces, a toda esta superficie le vamos a trazar, nos dice, dos planos paralelos y secantes. Aquí va primer plano. Primer plano secante a esa superficie, el corte es esa circunferencia. Esa circunferencia de centro O1. Luego trazamos otro plano secante a la superficie. El corte es esta otra circunferencia menor de centro O2. Entonces la superficie determinada por esos dos planos necesariamente viene a ser nuestra zona esférica. Entonces colocamos aquí que O1 y O2 son los centros de los círculos menores y el segmento que une ambos centros pasa por el centro de nuestra esfera y este segmento es perpendicular a ambas bases. Entonces, aquí estamos extrayendo esta superficie determinada en toda la superficie esférica. Es como una franja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es toda esta franjita nada más. Entonces, colocamos que el centro de la superficie a donde pertenece la zona es de centro O, radio R mayúscula. Y la altura viene a ser de longitud H minúscula. Entonces, ese segmento H viene a ser altura de la zona esférica, pero como se trata de superficie, nosotros hallamos área. Y el área de la zona esférica es igual a 2pi por el radio de la superficie esférica a donde pertenece la zona multiplicado por la altura. Sería el área de la zona esférica. Y aquí llamamos segmento esférico de dos bases.
nos dice que es la porción de la esfera comprendido entre dos planos paralelos entre sí y secantes a la esfera. Entonces, nuevamente, ahora tenemos nuestra esfera, que es un sólido compacto macizo. Cuando nosotros trazamos este plano de celeste a esa esfera, el corte ya no es una circunferencia, sino un círculo menor de centro O1. Trazamos el otro plano secante a ese sólido paralelo al plano de celeste, el corte es este otro círculo de centro O2. Entonces, el sólido determinado entre esos dos planos viene a ser nuestro segmento esférico de dos bases. Recuerden que el segmento esférico de dos bases es un sólido. Si se trata de un sólido, debemos hallar volumen. Entonces, vamos a colocar centro de la base circular superior O1, centro de la base circular inferior O2. Los dos son los centros de los círculos menores y colocamos que R1 es el radio de la base superior, R2 es el radio de la base inferior. Y el segmento que une ambos centros, que es perpendicular a ambas bases, viene a ser nuestra altura, que va a ser de longitud h. Entonces, h es la altura de ese segmento esférico de dos bases. Entonces, debemos hallar su volumen. El volumen es como el volumen del segmento esférico de una base, pero como este segmento esférico tiene dos bases circulares, dos radios, por ese motivo aquí simplemente van los dos radios, la suma de cada radio elevado al cuadrado. Por lo tanto, el volumen del segmento esférico de dos bases es igual a pi sextos por la altura elevado al cubo, más pi medios por la altura multiplicado por la suma de cada radio elevado al cuadrado. Sería la diferencia entre zona y segmento esférico de dos bases. Como ustedes pueden observar, la gráfica es la misma. La gráfica para la zona es la misma gráfica para el segmento esférico de dos bases, con la diferencia que la zona simplemente es la superficie, es como una franja que está alrededor. En cambio, el segmento esférico de dos bases es el sólido compacto. Y las dos bases siempre van a estar de forma circular. ¿Tomaron la captura? Uso esférico. El uso esférico es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas, ¿no? Entonces nos dice, es la porción de la superficie esférica comprendida entre dos semicircunferencias máximas del mismo diámetro. Entonces tenemos nuestra superficie esférica de centro O y radio R mayúscula. A toda esa superficie esférica trazamos un plano secante de tal manera que se trata de una semicircunferencia. Entonces, este arquito AB es la semicircunferencia. Colocamos que el radio sea de longitud R, también resultó siendo R. Luego trazamos, o sea, cuando nosotros hemos trazado este plano secante, esa semicircunferencia es de diámetro AB, de tal manera que este punto de intersección es el punto de intersección entre esta circunferencia máxima que contiene al centro y todo este arco AB que tiene como diámetro el mismo diámetro de nuestra superficie esférica. Entonces necesariamente corta en el punto medio de nuestro arco AB. Entonces, este punto medio. Entonces quiere decir que esta longitud resulta igual a esta otra longitud.
¿no? Pero todo suma 180 grados. Entonces, 90 grados y 90 grados. Pero como todo este arquito es 90 grados, este punto centra. Radio, radio. Por ángulo central, ese ángulo es de 90 grados. Luego colocamos, vamos a nuevamente trazar otro plano secante cuyo diámetro es el segmento AB. El corte con la circunferencia máxima es este punto. Y ese punto necesariamente es punto medio. Vale 90, 90. Nuevamente colocamos por ángulo central, le corresponde R. Entonces, sobre el diámetro AB, nosotros tenemos dos perpendiculares. Perdón. Tenemos la primera perpendicular del primer plano, la segunda perpendicular de esta otra semicircunferencia. Entonces, el ángulo formado por esas dos perpendiculares viene a ser de medida alfa. Y ese ángulo alfa es la medida del diedrio AB. Entonces lo que acabamos de sombrear justamente nos representa nuestro uso esférico. El uso esférico nos dice que es la porción de la superficie esférica. Entonces es como un pedazo de toda esa superficie esférica del cascarón. Entonces, como se trata de superficie, nosotros hallamos el área. El área del uso va a ser como el área de la superficie esférica, que es 4pi por el radio elevado al cuadrado, por este ángulo diedro, que mide alfa, sobre 360 grados. Se cancela y de ahí resulta siendo el área del uso. Aquí justamente estamos extrayendo este uso de centro O, ¿no? Entonces, se trata del uso esférico de diámetro AB, el punto O es punto medio del diámetro. Vale R y tenemos nuestro ángulo diedrio de medida alfa. Entonces, el área de ese uso esférico es igual a pi por radio al cuadrado por el ángulo alfa sobre 90 grados. Este 90 grados se obtiene justamente a partir de este producto. Sería el área del uso esférico. Y aquí llamamos cuña esférica. Es la porción de la esfera comprendida entre dos semicírculos máximos que tienen el diámetro en común y por el uso esférico correspondiente. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro primer semicírculo, nuestro segundo semicírculo. Ese punto O es centro de nuestra esfera de radio R. Colocamos que el ángulo alfa es la medida de nuestro diedrio AB. Es la medida del ángulo que forman esos dos planitos. Entonces, el sólido que estamos sombreando, todo ese sólido se le conoce como cuña esférica. Y como se trata de un sólido, nosotros podemos hallar el volumen. El volumen de la cuña esférica va a resultar como el volumen de nuestra esferita, que es 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Pero como se trata de una porción de la esfera, multiplicamos por alfa sobre 360 grados. Entonces, de aquí operando, resulta siendo este cociente el volumen de la cuña esférica. Pero para ese sólido, también nosotros podemos hallar el área total. El área total es igual de manera natural todo lo que está alrededor de nuestra cuña, de nuestro sólido, que sería el área del uso más 2 veces el área de esta cara, que viene a ser un semicírculo. Entonces, toda la cara de amarillo que va hacia atrás es un semicírculo. La que va hacia adelante es otro semicírculo. Sería el área total de la cuña esférica. Entonces, cuando nosotros reemplazamos, operamos, va a resultar siendo esta suma.
Entonces sería la diferencia entre el huso esférico y la cuña esférica. Entonces, un resumen. Cuando nosotros tenemos el gorrito, solo el gorrito viene a ser el casquete. Cuando ese gorrito está rellenado, ya es un sólido y viene a ser segmento esférico de una base y para ese sólido debemos hallar volumen. Cuando solamente tenemos la franja, la superficie viene a ser la zona esférica y como es superficie, hallamos área. Pero si todo ese sólido es compacto, es un sólido macizo, determinado por esos dos semicírculos en las bases, entonces necesariamente debemos hallar volumen y se le llama el segmento esférico de dos bases. El ejemplo más clásico entre el huso y la cuña viene a ser una tajada de sandía, viene a ser una tajada de naranja. Entonces la tajada de sandía o la tajada de naranja, la cáscara, toda esa cáscara verde viene a ser el huso esférico. Toda la porción de sandía es nuestra cuña esférica. Esa es la diferencia entre huso y cuña. Y aquí les estoy mostrando algunas gráficas sobre el cono circular recto. Por ejemplo, tenemos aquí que este barquillo tiene la forma de un cono circular recto. Y el helado tiene la forma de una semi-esfera. Luego también tenemos este tecnopor que tiene la forma de un cono circular recto. El caso del embudo. En el caso del embudo, tenemos dos troncos de cono, porque ustedes han observado que esta abertura en el embudo es muy diferente a la abertura superior. Esta abertura superior es más pequeña, esta de aquí es de mayor diámetro, ¿no es cierto? Entonces, estas dos bases, ¿cómo son? De forma circular. Toda esta base inferior también es de forma circular. Entonces necesariamente tenemos dos troncos de cono. Aquí la parte superior y luego la parte inferior. Y aquí justamente se observan los distintos ejemplos del tronco de cono circular recto nada más, ¿no? Tenemos diferentes depósitos en forma de ese sólido. Y pasamos a ver los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. Hasta aquí, jóvenes, ¿todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna pregunta? Ah, ya, ok, todo claro, ¿no? Se entendió la teoría, ¿no? Las propiedades para cono de revolución y todo con respecto a lo que es esfera, las superficies y los sólidos que se forman en esa esfera. Pasamos a ver entonces el ejercicio número 1. Nos dice en la figura, O es centro de la base del cono de revolución. Si AH es igual a 2 metros, HV es igual a 6 metros, hay el área lateral del cono. ¿Ya? A ver, dejamos un minuto, a ver, intenten, por favor.
A ver, ¿salió? ¿No salió? Colocamos la solución. Entonces nos dicen que en la figura este punto O viene a ser centro de la base del cono de revolución. La longitud AH es igual a 2 metros, ¿no? Entonces nos dan por dato que este punto O es centro de la base del cono. Quiere decir que O es centro de esa circunferencia. Luego nos dicen que este punto, el segmento, ¿no? Este punto es O, el segmento AH es igual a 2 metros, la longitud HV es igual a 6 metros. Entonces nos preguntan por el área lateral del cono. Entonces, para poder hallar el área lateral del cono, ¿a qué es igual? El área lateral de ese cono es el producto de pi por el radio de la base circular por nuestra generatriz. La generatriz lo conocemos, que resulta siendo AV, la suma de 2 más 6, 8. ¿Qué faltaría? Hallar justamente el radio de esa base circular. Entonces, para poder hallar el radio de la base circular, vamos a unir el punto O, unimos con el punto A, y ese segmento es radio de la base circular, y vamos a colocar que sea de longitud R minúscula. Luego, trazamos la altura del sólido. Entonces, al trazar esta alturita del sólido, como se trata de un cono de revolución, la altura va a caer en el centro de la base, cae en el punto O y es perpendicular a todo el plano de la base. En particular, es perpendicular al segmento AO. Entonces, este segmento nos representa nuestra alturita. Entonces, para el triángulo que estamos sombreando, para este triangulito que estamos sombreando, se observa que este ángulo en el punto O es de 90 grados. Luego tenemos que este otro ángulo en el punto H también resultó siendo de 90 grados. Entonces tenemos aquí 90 grados al frente, 90 grados que aplicamos relaciones métricas. Este cateto elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa por su respectiva proyección. ¿Y quién es la proyección? La longitud AH. Entonces, en ese triángulo, aplicando relaciones métricas, se observa que la generatriz resultó siendo igual a 8. Por lo tanto, R elevado al cuadrado es igual a 8 por 2, que viene a ser igual a 16. Entonces, el radio resulta igual a 4. Entonces, ya conocemos que este radio resulta siendo 4. Y si el radio es igual a 4, entonces reemplazamos. El área lateral de nuestro cono es el producto de pi por el radio de la base circular, que es 4, por nuestra generatriz, que resultó siendo 8. 4 por 8, 32 pi metros cuadrados. Sería la respuesta. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. En la figura, O es centro de la base del cono de revolución y G baricentro del triángulo AOV. Si GV es 6 metros, halle el volumen del cono. A ver, intenten, por favor, algo similar al ejercicio anterior, ¿ya?
Ya, ¿salió? ¿Qué tal? ¿No? ¿Están intentando o no? Bien, siempre hay que observar lo siguiente. Cuando trabajamos con cilindro, en prisma siempre hay que pensar la base, ¿no? Porque la base es de forma cuadrangular, triangular, hexagonal, pentagonal, así como en pirámide. En cambio, en cilindro, no hay necesidad de trazar las bases, o sea, digamos que no nos compliquemos viendo esta base, ¿no? Porque la base circular como que le da la perspectiva del espacio, ¿no? Pero en la parte del cilindro igual, lo importante es observar que la sección plana de un cilindro es un rectángulo. O sea, al cilindro hay que verlo como un rectángulo. En este rectángulo, ¿qué propiedades se cumplen, ¿no? Entonces, dependiendo, digamos, de los segmentos que están trazados, puede formar triángulos congruentes, relaciones métricas, semejanza. La parte del cono de manera similar. Nosotros, ¿qué vemos? Aquí hay que olvidarnos. Sabemos que este punto O es centro de esa base circular, ¿correcto? Entonces, si O es centro, el segmento AB es diámetro y la longitud AO es igual a la longitud OB, ¿correcto? Hasta ahí. Eso hay que tener siempre en nuestra cabecita. Pero hay que verlo como el triángulo, como geometría plana. Como geometría plana, se trata del triángulo AVB, en ese triángulo isósceles. El cilindro es un rectángulo. El cono, siempre su sección plana, es un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Por qué isósceles? Porque AV es generatriz, BV también es generatriz. Entonces colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado, vamos a colocar los datos. Nos dicen que ese punto O es centro de la base del cono de revolución. Este punto también resulta siendo baricentro del triángulo AOV. Si este punto es baricentro, el segmento VD viene a ser mediano. Entonces, para el triángulo rectángulo AOV, el segmento VD es mediana y en esa mediana, este punto es baricentro. Por tanto, la longitud GV resulta igual a 6 metros. Entonces, ¿qué nos preguntan? Halle el volumen del cono. Para poder hallar el volumen del cono, necesitamos hallar el área de la base circular multiplicado por la altura, porque el volumen de un cono es un tercio del área de la base circular por la altura. Entonces, para poder hallar el área de esa base circular, necesitamos hallar el radio. ¿Quién es el radio? El segmento AO y la altura, que es el segmento OV. Entonces buscamos el volumen de este cono. Hasta ahí terminó es fácil. El resto, jóvenes, es plana, geometría plana. ¿Qué es lo que queremos hallar? La longitud AO y la longitud OV. En otras palabras, para el triángulo rectángulo AOV, necesitamos hallar los dos catetos. Entonces diremos, para ese triángulo de verde, el triángulo remarcado de verde, este punto, ¿no? Repito aquí, para este triángulo remarcado de verde, este punto viene a ser baricentro. Si este punto es baricentro, el segmento VD es mediana. Y si es mediana, necesariamente el punto D divide a todo el segmento AO en dos longitudes iguales. Entonces aquí vale cadena y también resultó siendo cadena. Pero además, ese baricentro, vamos a colocar que cadena sea A, también resulta siendo A. Luego, este punto es baricentro. ¿Qué hace el baricentro a la mediana? La divide en la razón de 1 a 2. Entonces, hacia el vértice es el doble. Si aquí es 6, hacia abajo necesariamente es la mitad, que va a resultar igual a 3. La relación siempre es de 1 a 2. Entonces, ahora borramos nuestro triángulo de verde y trabajamos con este otro triángulo, ¿no? Aquí estamos trazando nuestra altura.
Este segmento OV nos representa nuestra altura y esa altura estamos colocando que sea de longitud H minúscula. Entonces, para este triángulo, para el triángulo sombreado, para ese triángulo sombreado, nuevamente, se observa que este angulito resultó siendo de 90 grados. El ángulo que está en G, este angulito en G también resultó siendo de 90 grados. Entonces tendríamos aquí 90 grados al frente, 90 grados, que aplicamos relaciones métricas. Nuevamente, este cateto al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa por su respectiva proyección, que viene a ser 3. La proyección es la sombrita. La sombrita de este cateto sobre la hipotenusa es el segmento GD. Entonces, en ese triángulo, aplicando relaciones métricas, se tiene que A cuadrado es igual a 3 por 9. Entonces, nos quedaría 3 raíz de 3. Entonces, acabamos de encontrar que esta longitud A resulta igual a 3 raíz de 3. Entonces ya conocemos el valor de A, que vale 3 raíz de 3, por lo tanto este A también resulta igual a 3 raíz de 3. Entonces el radio de nuestra base circular es la suma de 3 raíz de 3 más 3 raíz de 3, resultó siendo igual a 6 raíz de 3. Entonces, esta longitud es 6 raíz de 3. Ahora, ¿qué buscamos? Conocer la altura. Entonces, nuevamente, para poder conocer la altura, en ese mismo triángulo, aplicamos relaciones métricas. Cateto al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa por su respectiva proyección. La sombrita viene a ser 6. Entonces, operando, la altura, en este caso, va a resultar igual a 3 raíz de 6. Entonces ya conocemos para ese sólido el radio de la base circular, la altura que mide 3 raíz de 6. Entonces podemos hallar el volumen. El volumen de nuestro cono es 1/3 del área de la base circular, pi por el radio, que es 6 raíz de 3 elevado al cuadrado, multiplicado por la altura. La altura viene a ser 3 raíz de 6. Operando va a resultar igual a 108 raíz de 2 pi metros cúbicos. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Para una fiesta, Luis elaboró 10 gorros de cartón de forma cónica. Si las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz, ahí la cantidad de cartón que se empleará. Colocamos la solución y nos dicen que para una fiesta, Luis elaboró 10 gorros de cartón de forma cónica. O sea, los gorros tienen la forma de un cono. Aquí justamente estamos dibujando un gorro que tiene la forma de un cono. Por tanto, nos dan las dimensiones. Colocamos que ese conito sea de vértice V y la base un círculo de diámetro AB. Entonces trazamos nuestro diámetro, ubicamos punto medio o el centro de la base circular. Luego nos dicen que las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz. Entonces ya conocemos el radio, que resulta igual a 15, ¿no? Entonces radio R resulta igual a 15. Y la generatriz va a resultar siendo igual a 25 centímetros.
Entonces nos preguntan, allí la cantidad de cartón que se empleará en los 10 gorros. Entonces nosotros primero vamos a hallar la cantidad de cartón que se va a emplear en un solo gorro. Entonces diremos aquí, colocamos ¿qué es lo que nosotros queremos hallar? La cantidad de cartón. Entonces, la cantidad de cartón es justamente lo que acabamos de sombrear, ¿no es cierto? Pero en el caso de un gorrito, solamente estamos analizando primero para un gorro, que al final multiplicamos por 10 para poder encontrar la respuesta. Entonces, la cantidad de cartón en un gorro viene a ser toda esta parte sombreada. Y esta parte sombreada nos representa el área lateral del cono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer el área lateral. El área lateral va a ser igual a pi por el radio de esa base circular, que es 15, por la generatriz, que es 25. Entonces, de aquí, operando, encontraremos que es pi por 15 por 25. La respuesta va a ser igual a 375 pi centímetros cuadrados. Esa sería la cantidad de cartón que se va a emplear en un gorro. Pero a nosotros nos preguntan en los 10 gorros, porque Luis ha elaborado 10 gorros y queremos hallar toda esa cantidad de cartón que se va a emplear en los 10 gorros. Sería 10 por 375 pi centímetros cuadrados, ¿no? La respuesta va a ser igual a 3.750 pi. Aquí faltó el pi, ¿no? La respuesta sería la alternativa C. A ver, vamos a aumentarle el pi. En su manual, jóvenes, ¿está con pi o sin pi? Con pi. Ya. Ok, gracias. Gracias, Nicole. Aquí entonces en la diapositiva del problema. Ahora sí pueden tomar la captura. Ejercicio número 4. En la figura, el área lateral del tronco de cono es igual a la suma de las áreas de sus bases. Ahí es la razón entre los volúmenes de los conos equiláteros de generatrices BP y AP. Colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que el área lateral del tronco de cono es igual a la suma de sus bases. Entonces, esa área lateral. En este cono, digamos, el sólido que está sombreado, justamente nos representa nuestro tronco de cono. Entonces trazamos en la base superior el diámetro BC, en la base inferior el diámetro AD. Colocamos que el punto O es centro de esa base circular, luego colocamos que Q es el centro de la base superior y O y Q son centros. Luego colocamos que el radio de la base superior de esta circunferencia superior es R minúscula, R minúscula. De la circunferencia mayor es R mayúscula y R mayúscula. Entonces, por dato, nos dicen que el área lateral del tronco, todo lo que está alrededor, toda esa parte sombreada, es igual a la suma de las áreas de sus bases. Entonces, como la base superior es un círculo de radio R minúscula, pi por radio al cuadrado. La base superior es otro círculo de radio R mayúscula, será pi por radio al cuadrado. Luego nos preguntan, ahí la razón entre los volúmenes de los conos equiláteros de generatriz BP y generatriz AP.
Tenemos que hallar esa razón de volúmenes. Como se tratan de conos equiláteros, ¿cuándo mencionamos que un cono es equilátero? Cuando el diámetro de su base circular es igual a la generatriz. El diámetro de esa base circular es 2R mayúscula. Entonces la generatriz también va a resultar igual a 2R mayúscula. Pero además, esta sección, hace un momento les mencioné que cuando trabajamos con cono, hay que pensar que ese cono es un triángulo isósceles. Siempre va a ser un triángulo isósceles, un cono de revolución. Pero, perdón, si ese cono de revolución es un cono equilátero, necesariamente el triángulo APD es un triángulo equilátero. Cuando el cono es equilátero, el triángulo también es equilátero. Por ser un triángulo equilátero, mide 60 grados. Este ángulo también resulta igual a 60 grados. Entonces colocamos que la generatriz del tronco de cono sea G minúscula. También resulta siendo generatriz. Entonces nosotros podemos reemplazar. El área lateral del tronco de cono es igual a pi por la suma de ambos radios. El radio menor más el radio mayor multiplicado por nuestra generatriz. Eso es igual, aquí estamos factorizando el valor de pi y nos queda dentro del paréntesis la suma de cada radio elevado al cuadrado. Entonces le llamamos ecuación 1. Entonces, a partir de ese dato, nosotros estamos encontrando esta ecuación 1. Y ahora trazamos la altura. Pero como el cono es equilátero, al trazar la altura, cae en el centro de la base circular, en el punto O, y será bisectriz mediana, por lo tanto se acaba de formar triángulo notable de 45 grados, disculpen, de 30 y 60. De 30 y 60. Pero en un tronco de cono, estas dos bases siempre son paralelas. En un tronco siempre las bases son paralelas. Si son paralelas, este ángulo es de 90 grados. Ese 90 sube y el ángulo en Q también resultó siendo de 90 grados. Entonces, a partir del punto B, nosotros vamos a trazar una perpendicular hacia la base. ¿Y por qué? Porque en realidad, cuando nosotros lo vemos como geometría plana, triángulo equilátero, esta parte superior también es otro triángulo equilátero, pero además se observa que aquí se está formando un trapecio rectángulo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se genera un tronco de cono? Mediante un trapecio rectángulo. 90, 90, base menor R minúscula, la base mayor R mayúscula. Y en ese trapecio rectángulo, en la parte plana, mencionamos que el trazo más, digamos, más común, más conveniente, es a partir de B trazar una perpendicular hacia la base, de tal manera que se forma un rectángulo, ¿no? Entonces, toda esta parte rayada resulta siendo un rectángulo. Si es un rectángulo, siempre los lados opuestos tienen la misma longitud, ¿vale? R minúscula, y esta longitud también es R minúscula. Todo es R mayúscula, entonces esta longitud viene a ser R mayúscula menos R minúscula. Entonces necesariamente en el triángulo de amarillo. Ese triangulito rectángulo de amarillo es un triángulo conocido, notable de 30 y 60. Este angulito resulta igual a 30 grados. A 30 grados se le opone la mitad de la hipotenusa. Quiere decir que nuestra generatriz resultó siendo igual a 2 veces la diferencia de ambos radios. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, donde aparece, ¿no es cierto? Aquí en la ecuación 1, donde aparece la generatriz, nosotros vamos a reemplazar por este producto. Entonces diremos 2 en 1.
Cuando se reemplaza 2 en 1, ¿cómo nos quedaría? Aquí reemplazamos, nos va a quedar pi por la suma de R más R minúscula por la generatriz, que resulta 2, por la diferencia R menos R minúscula es igual a pi por R al cuadrado más R al cuadrado. Entonces, en esa igualdad se cancela. El valor de pi con pi se cancela y nos va a quedar la suma por la diferencia viene a ser diferencia de cuadrados. R cuadrado menos R cuadrado. Pero por 2, entonces nos queda aquí. 2 veces, ¿no? Entonces colocamos así de frente. Entonces nos está quedando 2 veces ingresa R cuadrado menos 2 veces R minúscula al cuadrado. Es igual a R al cuadrado más R mayúscula al cuadrado. Pasamos al otro lado y nos queda R al cuadrado es igual a 3 veces R minúscula al cuadrado. Entonces ese R pasa ese cuadrado, ¿no? El cuadrado del R mayúscula pasa como raíz y nos está quedando justamente la relación entre los radios. Conociendo esta relación entre los radios, entonces podemos afirmar por semejanza de conos, como este planito superior es paralelo a este otro plano, los dos círculos son paralelos, necesariamente el cono superior es semejante al cono total. Entonces diremos que el volumen de nuestro conito de vértice P y diámetro BC o generatriz BP es al volumen de nuestro cono de vértice P y generatriz AP. ¿Como quién? Como los radios, como estos respectivos radios elevado al cubo. Entonces, para esta base superior, el radio es R minúscula elevado al cubo. Para la base superior, para la base inferior de nuestro cono mayor, el radio viene a ser raíz de 3 por R elevado al cubo. Entonces, se cancela, ¿no? Entonces, claro, observar que se va a cancelar. Operando se cancela R al cubo y nos queda raíz de 3 sobre 9. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. En la 5, nos dice, en un parque se quiere colocar un monumento en forma de esfera cuyo diámetro es 2,4 metros. Para evitar el deterioro, decide cubrirla con una pintura especial. Entonces, halle el área a pintar. Colocamos aquí la solución y nos dice que en un parque se quiere colocar un monumento en forma de esfera. Entonces, se quiere colocar este monumento en forma de esfera. Entonces, aquí tenemos nuestro monumento donde el diámetro de esa esfera viene a ser 2,4. Luego nos preguntan, halle el área a pintar. El área a pintar quiere decir que tenemos que hallar el área de la superficie esférica. Entonces, para poder hallar el área de la superficie esférica, nosotros ubicamos el punto O, que es centro de nuestra esfera, trazamos nuestro círculo máximo, nuestro diámetro, y ese diámetro viene a ser 2,4, pero como el punto O es centro, es punto medio del diámetro, y el radio va a resultar igual a 1,2. Por lo tanto, si ese radio es 1,2, entonces el área de esa superficie esférica es igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado.
Entonces reemplazamos y nos va a quedar como 4pi por 1,2 elevado al cuadrado. Operando resulta igual a 5,76 pi. Entonces el área a pintar es de 5,76 pi metros cuadrados. Sería la respuesta. Sería la clave D, ¿no? Y el ejercicio 5. Ejercicio número 6. En la figura, la esfera de centro O es tangente a la superficie interior de la semiesfera de diámetro AB en los puntos T y Q, tal que AQ es igual a QB. Si el área lateral de la semiesfera es 32 pi centímetros cuadrados, halle el área de la superficie esférica de la esfera, ¿no? Entonces colocamos aquí la solución y justamente tenemos nuestra esfera de centro O. Entonces, por dato, nos dicen que ese punto O viene a ser el centro de nuestra esfera. Y esa esferita es también tangente a la superficie interior. Entonces estamos colocando que O es centro de la esfera, pero nos dicen por dato que es tangente a la semiesfera, ¿no? En el diámetro, o sea, es tangente al diámetro AB en el punto Q y a toda la semiesfera, a toda esta parte inferior en el punto T. De tal manera que la longitud AQ es igual a QB. Entonces, este segmento AB viene a ser el diámetro. Luego nos dicen que AQ es igual a QB, entonces ese punto Q es centro de nuestra semiesfera. Entonces, por ser centro, colocamos radio R mayúscula, R mayúscula. Si el área lateral de la semiesfera es igual a 32 pi centímetros cuadrados, halle el área de la superficie esférica. ¿Qué necesitamos hallar? El área de esa superficie esférica. Entonces necesitamos hallar el radio. Y para poder hallar ese radio, que se observa que el punto Q es centro de nuestra base superior, de tal manera que al unir con el punto T, que es el punto más bajo de nuestra superficie esférica, esa superficie esférica, ¿no? Pero en realidad vendría a ser de la superficie semiesférica. Entonces, como ese punto T es el punto más bajo, necesariamente al unir Q con T, ese segmento es radio, pero ese radio va a pasar por el centro de nuestra esferita. Pero como nos dicen por dato que el área lateral de la semiesfera es 32 pi, reemplazamos un medio porque es semiesfera, del área de la superficie esférica, que sería 4 pi por radio al cuadrado, que es igual a 32 pi. Entonces, en esa igualdad se cancela. Se cancela el valor de pi con pi se cancela. Nosotros pasamos aquí a multiplicar, ¿no? Entonces nos quedaría cuarta 1, cuarta 8, 16, el radio es igual a 4. Entonces ya encontramos que ese radio resulta siendo igual a 4. Si el radio vale 4, al unir el punto Q con el punto T, este segmento es radio. Y radio resulta igual a 4. Pero colocamos que como el punto O es centro de la esferita, el radio es R minúscula, el radio es R minúscula. Entonces del gráfico se tiene que 2R minúscula es igual a R mayúscula.
Por lo tanto, el R minúscula va a resultar siendo igual a 2. Y si ese radio es 2, entonces ya podemos hallar el área. El área de la superficie esférica, 4pi por el radio elevado al cuadrado. Y nos va a quedar 4pi por 2 al cuadrado, que sería 4 por 4, 16pi centímetros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 6. Entonces pasamos a ver el ejercicio 7. En la figura se muestra un huso esférico de centro O. Si OB es igual a 3 metros y su diedro mide 60 grados, halle el área del huso esférico. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y se trata de un huso esférico de centro O. Entonces, ese punto O nos representa el centro. Luego, tenemos que el radio OB. Entonces, como O es centro, el segmento OB es radio. Y ese radio mide 3. Luego nos dan por dato que la medida del diedro AB mide 60 grados. Entonces, ¿quién es el diedro? Es ese ángulo formado por esas dos perpendiculares que caen sobre esta arista común AB. Entonces, este angulito mide 60 grados. Pero el área del huso, ¿a qué es igual? Como nosotros queremos hallar el área de ese huso esférico, colocamos el radio OA, también es 3. Por lo tanto, el área de todo ese huso esférico es igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo que mide 60 grados sobre 90 grados. Como el radio vale 3 y el ángulo alfa es igual a 60 grados, reemplazamos, operamos y la respuesta es 6pi metros cuadrados. Sería el ejercicio número 7. Más que todo es aplicativo, ¿no? Una postura. Ejercicio número 8. La figura muestra un sólido formado por una semiesfera y un cono de revolución. Si el radio de la semiesfera mide 10 centímetros y la altura total del sólido mide 30 centímetros, halle el volumen del sólido. Entonces colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que es el sólido formado por una semiesfera y un cono, ¿no? Aquí nos dice que es el sólido formado por una semiesfera. Aquí estamos justamente sombreando esa semiesfera y por un cono de revolución.
el cono de revolución es lo que se encuentra en la parte inferior. Entonces, este punto O es centro. Y por dato nos dicen que el radio de la semiesfera mide 10. Por lo tanto, O es punto medio del diámetro AB. Vale 10 y también resulta igual a 10. Y la altura total resulta igual a 30 centímetros. Es la altura total del sólido. Pero como el radio viene a ser 10 de este centro, cuando se traza el segmento hacia el punto más alto, necesariamente radio igual a 10. El restante viene a ser la altura del conito, que va a ser igual a 20. Entonces, como nos preguntan por el volumen del sólido, entonces trazamos aquí nuestra perpendicular, ¿no? Desde O hacia la parte superior, 90 grados, y este segmento necesariamente es radio igual a 10. Si prolongamos esta perpendicular, ese segmento viene a ser nuestra alturita del cono, porque cae en el centro de esa base circular, y como todo mide 30 y va 10, necesariamente resulta igual a 20. Entonces, el volumen del sólido es igual al volumen de nuestra semiesfera, que viene a ser igual a 2/3, ¿no? Es la mitad del volumen de nuestra esfera. Es la mitad del volumen de la esfera, que es 4pi por el radio, que es 10 al cubo, sobre 3, más el volumen del cono. Entonces, el conito justamente es toda esta parte. Toda esta parte nos representa nuestro cono, donde su base es el círculo de radio 10. Entonces será pi por el radio, que es 10 al cuadrado, por la altura, que es 20 sobre 3. Operamos y va a resultar igual a 4000 pi tercios centímetros cúbicos. Sería la respuesta. Sería el ejercicio número 8. Ejercicio 9. En la figura se muestra un asiento que tiene la forma de un tronco de cono circular recto. Si el área lateral del asiento es igual a la suma de las áreas de sus bases y AB es diámetro de la base circular, hay la razón entre la longitud de los radios de sus bases. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar justamente nuestro asiento, que tiene la forma de un tronco de cono. Entonces, este sólido se trata de un tronco de cono. Entonces, recordar que en un tronco de cono, las dos bases, la base superior es un círculo y la base inferior es otro círculo. Necesariamente son paralelos. Entonces, ¿en quién pensamos? Si lo vemos como geometría plana, se trata de un trapecio isósceles. Generatriz G, generatriz G. Necesariamente ese cuadrilátero ACDB es un trapecio isósceles. Como lo dicen, aquí, el ángulo en A. Miren, el ángulo en A por dato resultó igual a 60 grados, ¿no? Entonces nosotros ubicamos el centro de la base superior, colocamos que el radio es R minúscula, R minúscula. El centro de la base inferior, el radio R mayúscula y R mayúscula. O y Q, estos dos puntos son los centros de las dos bases circulares. El segmento AC nos representa la generatriz. Entonces, conociendo los radios de las bases, conociendo la generatriz, por dato nos dicen que el área lateral es igual a la suma de las áreas de sus bases. Esta base superior, su área,
pi por radio al cuadrado. El área de esta otra base inferior, pi por el radio, que es r mayúscula elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Ahí es la razón entre las longitudes de los radios de las bases. R mayúscula sobre R minúscula. Nos preguntan por ese cociente, por esa razón. Entonces, para poder hallar esa razón, reemplazamos, ¿no? Aquí estamos trazando nuestra altura. El segmento que une ambos centros nos representa la altura del tronco y es perpendicular a ambas bases. 90, 90. Luego, a partir de C, podemos trazar una perpendicular a la base inferior. Nuevamente, la misma idea que en el ejercicio anterior. El cuadrilátero AOQC. Este cuadrilátero es un trapecio rectángulo. Viéndolo como plano, se trata de un trapecio rectángulo 60, generatriz, radio R mayúscula, radio R minúscula. Entonces, ¿qué conviene? A partir de C, trazar una perpendicular hacia la base inferior y se acaba de formar nuestro rectángulo, ¿no? Entonces, en este rectángulo, siempre los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, colocamos radio R minúscula, radio R minúscula. R mayúscula, la diferencia, R mayúscula menos R minúscula. Y nuevamente en ese triángulo de amarillo se observa que se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados, donde la longitud de la hipotenusa es el doble de este cateto. Este angulito va a resultar igual a 30 grados. Entonces, a 30 se le opone esta diferencia y la generatriz viene a ser el doble. Entonces, el doble resultó siendo 2 veces la diferencia de ambos radios, ¿no? Entonces, reemplazamos. Ya conocemos que esta generatriz es igual a 2 veces la diferencia de ambos radios. Entonces, reemplazando. El área lateral es igual a pi por la suma de ambos radios. R mayúscula más R minúscula, todo multiplicado por la generatriz es igual a pi por la suma de estos dos radios, cada uno elevado al cuadrado. Cuando reemplazamos, nos queda, en vez de G, 2 veces la diferencia. Entonces, operando, nuevamente encontramos esa relación entre los radios. Ya nosotros nos preguntan justamente por esa razón. Entonces pasamos a dividir y encontramos que esa razón entre los dos radios resultó igual a raíz de 3. La respuesta viene a ser la alternativa C. Sería el ejercicio número 9. Ejercicio número 10. En la figura se muestra, ¿no? En la figura se muestra un sector circular que es el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución, en el cual se tiene inscrito una circunferencia de 1 metro de longitud de radio. Ahí el área total del cono. Entonces colocamos aquí la solución. Ya estamos dibujando nuestro sector circular. Este sector circular es el desarrollo de la superficie lateral de un cono de revolución. Pero, por dato, el ángulo en el centro, en el punto O, es de 60 grados. Entonces, como se trata del desarrollo de la superficie lateral de un cono, entonces aquí justamente estamos observando a nuestro conito. Pero como este sector circular es su desarrollo, entonces el centro del sector circular viene a ser el vértice del cono. Entonces, por ese motivo aquí estamos colocando el punto O.
y el radio del sector circular viene a ser la generatriz de nuestro cono de revolución. Luego nos dicen por dato que tenemos una circunferencia inscrita en ese sector circular de radio 1 metro. Entonces, vamos a ubicar el centro. Entonces, este punto N es el centro de esa circunferencia inscrita y sabemos que como la circunferencia está inscrita en el sector circular, es tangente a sus tres lados, ¿no? Al lado OA, a nuestro lado OB y a toda la curva AB. Entonces, del centro a la recta tangente, en ese punto de tangencia, 90 grados. Y este segmento nos representa el radio, que va a resultar igual a 1 metro. Entonces nos preguntan, ¿hay el área total del cono? Entonces, para poder hallar el área total de ese cono, ¿qué necesitamos? Conocer el radio de la base circular y nuestra generatriz. Entonces, para poder hallar esos elementos, recordemos, tenemos sector circular que es parte de una circunferencia. Entonces, en realidad tendríamos dos circunferencias tangentes. Hemos probado en clase, en varias oportunidades, que los dos centros con el punto de tangencia siempre son puntos colineales, que quiere decir que necesariamente se encuentran en una misma línea recta. Entonces, todo este ángulo es de 60 grados. Ahora aplicamos propiedades de circunferencia. Vemos como geometría plana. Circunferencia, tangente, tangente. Cuando unimos este punto de intersección con el centro de la circunferencia, este segmento es bisectriz. Como todo el ángulo mide 60 grados, necesariamente lo divide en dos ángulos de igual medida, 30 y 30. El radio viene a ser el segmento NT, que vale 1. Y se acaba de formar nuestro triángulo notable de 30 y 60 grados. A 30 grados se le opone cateto 1, a la hipotenusa a 90 grados se le opone 2. Entonces, esta longitud ON resultó siendo igual a 2. Si esta longitud ON resulta igual a 2, entonces ya podemos hallar el radio del sector circular. El radio de este sector circular es 1 más 2 sería 3. Entonces, este radio vale 3, el radio OB vale 3, pero el radio del sector circular viene a ser la generatriz. Entonces, esta generatriz resultó siendo igual a 3. Entonces ya conocemos nuestra generatriz, que viene a ser igual a 3. ¿Qué buscamos? Conocer el radio de la base circular. Entonces ubicamos centro de esa base circular, que es el punto Q. Q, centro de la base. Cuando unimos con el extremo, con este extremo de nuestra generatriz, ese segmento es radio R minúscula. ¿Y qué se observa? Se observa que el área lateral, todo lo que está alrededor de nuestro cono, que viene a ser el área de este sector circular. Entonces, para poder hallar la longitud del radio, trabajamos en esta igualdad. Entonces, ahora nos queda reemplazar. El área lateral del cono es igual al semiperímetro de la base circular, que sería pi por el radio por la generatriz, que vale 3. Es igual al área del sector circular. El área del sector circular es como el área del círculo, pi por radio al cuadrado, pero como solamente es una porción por 60 grados sobre 360 grados. Operamos y el radio va a resultar igual a 1 medio. Entonces ya conocemos la generatriz, conocemos la longitud del radio, que resulta siendo igual a 1 medio. Entonces podemos hallar el área total. El área total es igual al área lateral más el área de la base. Entonces, reemplazando, nos queda pi por el radio, que es 1 medio, por la suma de la generatriz más el radio, que sería 3 más 1 medio.
va a ser igual a 7pi cuartos de metros cuadrados. La respuesta en la alternativa A nada más. Sería el ejercicio número 10. Tomen la captura, les muestro los otros dos ejercicios. ¿Ah? Este es el ejercicio número 11. Ahí se forma el triangulito para poder hallar la longitud MD. Y queremos hallar esa longitud MD porque el volumen del líquido, jóvenes, va a ser el volumen del segmento esférico de una base. Entonces, toda esta parte de celeste es un segmento esférico de una base, como sólido, ¿no? Pero si nos preguntaran como superficie, se trata del casquete esférico. La respuesta es la alternativa C. Esta de aquí es la 12. Nos dan casquete y nos preguntan por la razón. Hallamos la alturita nada más. Porque el radio se cancela, ¿no? Porque ambos casquetes pertenecen a la misma superficie. En sí no depende del radio, ¿no? Dependía más que todo de la altura, ¿no? De las alturas de los casquetes. Sería la 12. Y aquí les muestro la clave de ejercicios. La 13 sale avión, la 14 beso y de la 1 a las 6 propuestas. Ya. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya, aquí está la 14, todos le toman captura. Tienen la solución de la 14, ¿ya? Y esta de aquí es la solución de la 13. Ya. Entonces, tienen la solución de los 14 ejercicios, solamente faltaría lo de la evaluación, ¿ya? Ok, entonces nos quedamos aquí, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau, cuídense. Ok, Milagros, gracias a ti. Gracias a todos. Chau, chau, nos vemos hasta el próximo miércoles.